experiencia en el Glow 2024. Ahí está. Buenos días a todos y todas. Bueno, como dice Marisa, una alegría estar acá. Bien. Bueno, y esta vez venimos a traerles una... Buenos días a todos y todas. Bueno, como dice Marisa, una alegría estar acá. Bien. Bueno, y esta vez venimos a traerles... Hay algo que una... Buenos días a todos y todas. Bueno, creo que Marisa... Hola, fíjate que no tengas otra pestaña abierta con esta presentación. No, seguro que no. De pronto fue... Ok, bueno. Marisa debe haber sido. Bueno, le puedes... Bueno, hay que esperarla. No hay problema, volvemos a empezar y cuando hagamos la edición de la grabación quitamos todo este pedazo. Perfecto, no hay problema. Esperemos que no se haya quedado sin luz, Marisa. ¿Comparto yo entonces? Sí, pues ahí viene Andrea. Ah, no, estás, a ver, add to stage. Pero tenemos que esperar. Ah. Perfecto. Listo. A ver si me mandó un mensaje. Marisa dice que está, pero no la vemos. Me veo. Ok. Ahí. Asegúrate. Sí, estaba en otra, tenía otra pestaña abierta la sesión como invitada, por eso me escuchaba. Correcto, bueno, vamos a volver a empezar. Yo me bajo del escenario, vuelvan a empezar. Cuando editemos el video quitamos toda esta parte, ¿ok? Okay, muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Bueno, estamos muy felices de encontrarnos con todos ustedes aquí en el Glow 2024. Mi nombre es Marisa Conde. Yo soy Andrea Roca y estamos, como dijo Marisa, muy contentas y agradecidas que nos hayan invitado a contarles un poquito sobre nuestra visión sobre la BP. Bien, entonces comenzamos, ¿te parece, Andrea? Bueno, lo que vamos a hablar es sobre esto, ¿no? Innovación educativa, ABP y metodologías ágiles para preparar a los estudiantes del futuro. Y te doy la palabra, Mari. Bien, ¿y qué buscamos nosotros al utilizar esta metodología? Bueno, el aprendizaje primero sea duradero, que sea significativo, que realmente les quede como en un formato perdurable, ¿no? Sabemos que muchas veces lo que sucede es que se estudia para la lección, para el día, y va promediando el tiempo y se olvidaron de lo que hablamos desde el primer día de clase. Entonces, tratamos de que este aprendizaje entonces sea significativo. Además, nos interesa que desarrollen la creatividad. Y por supuesto que este aprendizaje profundo, la creatividad, esté mediado por la colaboración, ¿no? Creemos que es la mejor forma de aprender y de trabajar juntos. Bueno, y como en esta diapositiva ustedes ven, Gartner hace ya tiempo nos hablaba del desarrollo de 5 mentes del futuro y que cada una de estas contiene, digamos, algunos ítems
para trabajar. Pero lo importante, no nos vamos a detener tanto en cada una de ellas, sino hacemos una mención general, pero cada mente requiere que nos tomemos el tiempo para poder desarrollarla con los estudiantes, ¿no? Gardner escribió lo que tenía que ver con las inteligencias múltiples, como ustedes recordarán, y esto viene como apoyándose en la inteligencia múltiple, estas mentes que de pronto tenemos que ayudar a que ellos puedan desarrollar. Hoy por hoy, sí, Andrea, adelante. No, iba a hacer un comentario como que a veces como docentes estamos dando una clase y quizás no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta que hay estudiantes que están como, que no están compenetrados o no están concentrados en lo que estamos diciendo. Y a veces pensamos que es simplemente porque no les interesa o porque están en otra. Y la realidad es que muchas veces esos estudiantes tienen una manera de apropiarse de los contenidos de una manera diferente a la que lo estamos dando. Quizás estamos hablando y es un estudiante que aprende mucho mejor viendo, ¿no? Con la vista, u otro que aprende mejor leyendo. Entonces, es como dijiste recién, es muy importante el tomarse el tiempo para comprender y poder evaluar de qué manera nuestros estudiantes aprenden mejor, para así poder hacer que todos lleguen a conseguir ese aprendizaje significativo que estamos buscando. Bien, y bueno, y como hoy por hoy, justamente con la inteligencia artificial, esta parte de lo que es la mente ética y respetuosa, ¿no? Están como más valorizadas. En realidad, bueno, todas comprenden, están en equilibrio, pero digamos que es necesario que trabajemos en esas áreas en particular hoy día. Bueno, y nosotros traemos como algunas metodologías, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver en otras filminas qué otros aprendizajes, qué otros ABP existen. Pero el aprendizaje, en realidad, todos estos lo que tienen en común es que a partir de una problemática que a los estudiantes les interesa, comienzan a preguntarse, a formular hipótesis en la búsqueda de una solución. Andrea. Sí, siempre decimos, uno de los desafíos más grandes para el docente es no encontrar el problema, sino encontrar la pregunta que va a ayudar a sus estudiantes a resolver ese ABP. ¿No? Siempre decimos que si la pregunta está se puede responder por Google, la pregunta no sirve. Lo que tenemos que hacer es problematizar de una manera en que esa pregunta sea difícil de responder y que para responderla justamente tengan que investigar, tengan que hipotetizar, tengan que trabajar en equipo, tengan que hacer entrevistas, digamos que sea realmente un gran trabajo de investigación el poder resolver ese problema. Y también es muy importante que ese problema los convoque, que sea un problema de su comunidad, de su escuela, de su quizás algún problema de los jóvenes, ¿no? Que de esa manera van a estar más comprometidos y ese trabajo va a ser mucho más rico. La solución, en general, en un ABP, termina siendo una presentación para la comunidad. O sea que si el problema que realmente encontramos interpelaba a esa comunidad, los estudiantes se van a sentir muy comprometidos y muy satisfechos de poder encontrar una solución. Por eso el ABP es tan rico para llevarlo al aula. Bien. Y ¿cómo hacemos ahora? Vos hablabas de buscar encontrar esa pregunta que de pronto los motive o que los inspire para buscar la problemática. ¿Qué pasa con
con la inteligencia artificial en la búsqueda de esa pregunta. ¿Qué notás vos que sucede al momento de interactuar con la inteligencia artificial? No, y hoy hay un gran... estuvimos muy acostumbrados a encontrar respuestas y no a hacer preguntas. Y lo que tiene la inteligencia artificial hoy es que tenemos que empezar a aprender a preguntar. Si queremos que nos genere una respuesta que realmente cubra todas nuestras necesidades, esa pregunta, ese prompt, va a tener que ser muy específico. Entonces, para el ABP, utilizar inteligencia artificial es genial, porque además si utilizo alguna de las interfaces que me generan fuentes, voy a tener fuentes confiables. También lo que puedo hacer es conseguir generarme un chatbot con material que sé que es un material confiable, de buenas fuentes, y trabajar con él y hacerle estas preguntas que vos me decís directamente a la inteligencia artificial. Pero para hacer preguntas tengo que también capacitarme, aprender, trabajar, y eso es uno de los roles que tenemos los docentes dentro del aula. Bien. Avanzamos un poquito. Y bueno, esto tiene que ver un poco como, me parece que nos pasamos una. ¿Puede ser? No. ¿No? Bien. Bueno, ¿qué es lo que entonces es lo que, digamos, vamos a esperar? Vamos a esperar que desde la misma experiencia que van teniendo los estudiantes, es decir, cuando Andrea habla de una pregunta de un tema, en realidad, la pregunta que dispare el tema, que los movilice, que les dé este deseo de querer encontrar una solución, bueno, tiene que ver mucho con la experiencia de vida, con lo que ellos transitan, ¿no? Como decíamos, muchas veces el tema de hacer un proyecto, el docente lo piensa a partir del diseño curricular. El camino no es este que nosotros proponemos, que es que los estudiantes encuentren esa problemática y que deseen buscar una solución, sino que se empieza por, digamos, al revés. O sea, tomo el currículum y pienso qué proyecto puedo llevar al aula. Y la realidad es que eso nosotros en nuestra propia experiencia hemos visto que no llega a disfrutarse el desarrollo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de ese desarrollo, los estudiantes van perdiendo como el interés, ¿no? Porque no es algo que los convoque. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y para poder, digamos, llegar a buen puerto, estas cuestiones que nosotros decimos que de pronto tenemos que tener en cuenta, la forma en que aprendemos, si está siendo un contexto sociohistórico que de pronto esté vinculado a ese proyecto. Y también la relación que tiene el sujeto con el medio, ¿no? Para poder entender que la problemática y poder encontrar la solución. Bueno, y esto, que una idea no es una idea hasta que algo ocurra con ella, ¿no? Que de pronto tenemos una gran idea y y no avanzamos, ¿no? Eso a veces nosotros lo encontramos en los estudiantes que tenemos que animarlos a que esa idea pueda desarrollarse. Y para eso lo que indicamos unos pasos, bueno, definir el problema, reunir esa información, discutir el asunto para poder después pensar una idea y llevarla a la acción. Y en este proceso, los estudiantes desarrollan muchas de las habilidades que se esperan que obtengan los jóvenes en este siglo XXI, ¿no? Que tiene que ver con esto de poder primero discutir, argumentar, defender su idea, ¿no? De una forma
digamos, que no genere conflictos. O sea, el aceptar la idea del otro, el negociar, eso implica un cambio importante digamos, en su conformación, ¿no? No todos a veces estamos esperando que siempre lo que nosotros decimos es válido y que eso digamos, sea aceptado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay otras personas que de pronto estas nuestras ideas empiezan a intervenirlas y en pos de mejorarla? Andrea. Sí, en general con nuestros estudiantes lo que nos sucede es que primero tenemos que ayudarlos a encontrar la idea, ¿no? Tienen como muchos cabos sueltos, diría, en los cuales podemos de alguna manera confluir para que esa idea se genere. Y después, cuando la tienen, sienten que es muy difícil que esa idea se concrete. Por eso, una de las cosas importantes para trabajar es el tema del prototipado, y que ahí entramos un poquito con las metodologías ágiles que vamos a hablar después, pero no el trabajar con los estudiantes que la idea no tiene por qué llegar al final a un proyecto terminado y que se puede implementar. Podemos, desde la escuela, terminar con un prototipo funcional, pequeño, el producto mínimo viable que se llama, donde vemos resultados, pero unos resultados iniciales. Comenzamos con los resultados y después podemos aspirar a hacer un proyecto totalmente terminado. Porque los chicos, chicas, muchas veces están pensando que si no tienen ese producto, no sé, si es algo, por ejemplo, para comercializar, si no lo tienen en la calle comercializándolo, no fue un proyecto exitoso. Sí, no me salía la palabra, gracias, Mari. Pero, sin embargo, con un prototipo desde la escuela es el puntapié inicial. Entonces, eso también hay que trabajarlo con los estudiantes. Bueno, y en esto que hablábamos, que no solamente es ABP, se refiere a ABP de proyectos, tenemos otros ABP que tiene que ver con problemas, con retos, con consultas, con investigación y con juegos, ¿no? Entonces, es decir, si bien la metodología es trabajo colaborativo, se parte de una propuesta, de una idea, digamos, de una necesidad de pronto que observan los estudiantes, tienen como diferentes formas de abordarlos, ¿no? Porque es decir, en proyectos, bueno, ya estamos hablando de que desarrollamos un proyecto de interés de ellos, pero en los problemas, ellos de pronto ven una problemática y bueno, y se basa en esa problemática que de pronto se individualizó en la búsqueda de posibles soluciones, ¿no? Como dice Andrea, a veces la idea es que no se frustren. Hay cosas que sí podemos hacer desde la escuela y hay otras cosas que es abrir la puerta para que ellos continúen más allá de la escuela y, bueno, y le busquen una solución. De hecho, somos siempre testigos de semillas que la escuela plantó y que después, posteriormente, egresaron y esa semilla quedó latente en los estudiantes y a posteriori la desarrollaron. Y lo mismo nos pasa con retos, con consultas, con investigación. Ahora también tenemos algo que tiene que ver con el ABJ, es el aprendizaje basado en juegos. Y esto tiene que ver con una cuestión que nosotros decimos súper importante, es que para pensar el ABP en juegos, lo primero que tiene que hacer el docente es jugar el juego que pretende llevar al aula. No se puede llevar, como no se podría llevar un libro y recomendarlo sin haberlo leído, o un film sin haberlo visto. Con los juegos sucede lo mismo. Primero el docente tiene que jugarlo. Una vez que lo jugó, recién ahí puede pensar
qué relaciones tiene con su currículum, o sea, cómo elijo el juego está relacionado con su currículum, ¿no? Con esa, digamos, esa mirada que de pronto los estudiantes han jugado un juego infinidad de veces, pero cuando el docente hace foco en cuestiones centrales que lo relaciona con material de estudio, es como que aparece una nueva mirada. Andrea. No, pensaba en el Monopoly o en ese tipo de juegos, los cuales se pueden utilizar muy bien para trabajar temas sociales. Y esto que decís de cómo se resignifica el juego de mesa una vez que entra al aula. Sí, porque no solamente decimos el aprendizaje que tenga que ver con juegos, tiene que ser videojuegos. Hay todo un mundo de juegos de mesa. A veces no se puede porque no hay equipos suficientes, la conectividad, diferentes situaciones que hacen que no se pueda abordar el aprendizaje con videojuegos. Pero, como decía Andrea, el estanciero, el Monopoly, hay otros, por ejemplo, como es Coópolis, que es el aprendizaje, es un juego de mesa que propone crear cooperativas. Entonces, ¿qué mejor que ponernos a trabajar, por ejemplo, a jugar con dos sistemas financieros diferentes, ¿no? Porque cuando se involucran, seguramente que va a haber mayor compromiso también con la asignatura y una comprensión diferente también. En esta filmina lo que nosotros les presentamos es como las cuestiones en común y qué es, digamos, la síntesis de cada uno de estos aprendizajes. Pero, digamos, que no descartamos uno u otro, sino que de acuerdo al momento, a la situación y a lo que se va planteando, porque sabemos que, bueno, nosotras nunca damos una clase igual año tras año, sino, ¿no es cierto, Andrea? Totalmente. Entonces, de acuerdo a lo que va surgiendo, a ese, digamos, esa conexión propia del docente con su grupo de estudiantes que se da cuenta por dónde va el interés, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podré, digamos, trabajar estas diferentes formas de aprendizaje. Y yo te iba a preguntar, Marisa, el aprendizaje basado en retos me suena mucho como a un juego de escape. ¿Tiene algo que ver o es otra cosa? Sí, puede tener que ver, ¿no? Pero, o sea, lo podemos tomar como una propuesta de juego de escape, ¿no? Pero sí, puede ser, no es el único, no es la única instrumento, digamos, para trabajar. Pero sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho estos juegos de escape por una cuestión que tiene que ver con involucrar, como hablábamos hace unos minutos, de las inteligencias múltiples, ¿no? Uno en un juego de escape pone en juego diferentes inteligencias, porque no se resuelve de una sola manera, sino que a partir de las misiones, los retos, los desafíos que se van diseñando en un juego de escape, entonces digamos que el liderazgo del grupo va cambiando de acuerdo a de qué se trata ese reto. Bien, bueno, y sí. Presentalo vos. Adelante, Andrea. Cuando hablamos del ABP, o sea, habíamos dicho que partimos de una pregunta que tiene que ser desafiante. Vuelvo a decir, si se encuentra en Google, esa pregunta no sirve. Hasta hace unos años, yo diría hasta hace 2 años, encontrar esa pregunta era algo bastante trabajoso. Hoy en día, con la inteligencia artificial, nos podemos ayudar como docentes para generar esa pregunta, ¿no? Si hacemos un prompt lo suficientemente descriptivo y amplio, seguramente nos va a ofrecer 4 o 5 preguntas y con ellas vamos a poder generar esa pregunta que va a movilizar a los estudiantes, les va a dar esta necesidad de saber y conocer, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es acompañar. Somos
los que acompañamos a los estudiantes a que hagan todas sus investigaciones, encuestas, entrevistas. Tenemos que trabajar muy bien el tema de que generen portfolio, la documentación. Hoy los estudiantes, en este mundo que estamos en la inmediatez, el documentar es algo que se perdió. Entonces es muy importante trabajar, aunque sea o se pueden documentar a partir de la voz. Después hoy, vuelvo a decir, con inteligencia artificial podemos transcribir, después pueden hacer un resumen, pero no dejar, acompañarlos para que ellos puedan realizar las actividades de investigación y de búsqueda de materiales para resolver esa pregunta, pero siempre sin dejar de que documenten, porque si no eso se pierde, en el tiempo se pierde, más si es un proyecto largo, si es un proyecto que nos toma un cuatrimestre, por ejemplo, ¿no? Todo lo que sucedió al principio, si no lo documentaron bien, se terminó perdiendo. Y cuando están trabajando, lo que están haciendo es reforzando estas habilidades del siglo XXI, que todo el tiempo escuchamos hablar en los marcos teóricos, están las habilidades del siglo XXI, en los medios se están hablando todo el tiempo, y la realidad es que son habilidades blandas que nos tienen que permitir vivir y movernos en este mundo que es tan cambiante, que es impredecible. Entonces, la escuela tiene que dar herramientas para que sean exitosos o puedan transitar, Marisa habló la palabra frustrarse, ¿no? Puedan transitar este mundo. Yo diría, frustrarse se van a frustrar, todos nos frustramos y está bien aprender de esa frustración, pero poder salir, ¿no? O sea, ¿me frustro? Bueno, analizo qué es lo que me pasó y me movilizo y lo modifico. Entonces, trabajando el ABP, trabajamos estas habilidades y además otra habilidad muy importante es que no estoy solo. Cualquier problema que tengo un equipo con el cual busco la solución, la encuentro, nos dividimos roles, unos hacen una cosa, otros otra, y así podemos llegar a tener todo el material que nos va a permitir la toma de decisiones. Una vez que tengo todo ese material reunido, que debatí, que hice lluvia de ideas, que hice todo análisis de lo que tengo, bueno, decido, tomo una decisión. Y esa decisión no es final. Esa decisión, una vez que la tengo y la implemento, lo que tengo que hacer es revisarla y empiezo a trabajar en ciclos, no en ciclos espiralados, donde cada vez voy acercándome más a esa solución que quiero. Siempre el ABP, vuelvo a repetir, termina con una presentación pública. Si es un grupo pequeño o no pueden salir más allá del aula, será una presentación a los compañeros. Pero la realidad es lo mejor si pueden movilizar a toda la escuela, ¿no? Que se junten y cuenten. Si elegimos muy bien la problemática, si era una problemática que realmente era algo para solucionar en la escuela o en la comunidad, seguramente van a estar interesados los estudiantes de contárselo a todo el mundo. Encontraron la solución. Encontraron la solución puede ser con un pequeño prototipo, ¿no? No estamos diciendo que gracias a la ABP van a solucionar todos los problemas, pero sí aprendieron este camino de que cuando hay un problema nos juntamos, investigamos, nos relacionamos y debatimos, podemos encontrar una solución. No sé, Mari, si me olvidé de algo. No, sí, y que este camino es iterativo, ¿no? Que digamos, cuando estamos hablando de un desarrollo, como decía Andrea, de un producto mínimo viable, no son cuestiones terminadas, sino que siempre se pueden mejorar, ¿no? Y ponerles la idea de que todo se puede mejorar, ¿no? Que de pronto esta situación, llegamos a este producto mínimo y requiere alguna corrección, porque no funciona como pensamos que iba a ser, porque a partir mismo de la presentación es importante también recibir feedback de eso, ¿no? Y aceptar el feedback. Es algo que cuesta muchísimo,
¿no? Porque digamos, tenemos nuestro proyecto, lo más armado, lo creemos, nos lo apropiamos, lo presentamos y de pronto nos llueven críticas, que nosotros siempre hablamos de críticas positivas, ¿no? Hacemos un trabajo de compartir, ¿no? De compartir cuando es esta presentación y que los que escuchan hagan 3 propuestas positivas, o sea, no es criticar. Ya el mundo critica sin saber de qué se trata, ya de por sí. Entonces, bueno, es decir, además de dar la cara de mi posición, ¿no? De lo que yo pienso y cómo lo puedo mejorar, no la crítica negativa, sino siempre parados desde el mejoramiento, ¿no? Entonces, eso también los hace que los estudiantes tomen elementos que de pronto les aportan y enriquezcan luego su proyecto en esta iteración de volverlo a mirar, a revisar y a ver qué le puedo agregar. Bueno, y estos son justamente los beneficios, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando uno trabaja con los estudiantes y forman un equipo, ¿no? Un clima de confianza, porque se van conociendo. Nosotros hacemos algunas actividades, ¿no, Andrea? Con respecto a, porque muchas veces nosotros nos encontramos que los estudiantes vienen cursando desde primer año, pero no, en realidad se conocen en grupitos, no se conocen en su totalidad. Entonces generamos algunas actividades para que tengan que ver con la empatía, para generar la empatía, para que se puedan integrar, ¿no? Tenemos nosotros este concepto de que todos forman, como si fuesen tripulantes de un barco, entonces todos tienen que colaborar. Después hay subequipos, pero digamos que el curso tiene que trabajar con una idea de esto, de mejora continua, de apoyar la creatividad, de que se mejore la comunicación interna y que la motivación los movilice para que esto funcione, digamos, ¿no? Mucho componente humano, es decir, nosotros desde nuestro trabajo vemos, no es ningún descubrimiento, que hay muchas personas que tienen una cabeza excelente, ¿no? Proponen soluciones, pero no pueden trabajar en equipo. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar porque es lo que requiere el mundo. Tanto en las organizaciones civiles como en el mundo laboral, empresarial, se trabaja en equipo. Ya no se trabaja uno solo, sino que es un conjunto de personas que tiran para el mismo lado y hacen lo mejor que pueden para que digamos, en los proyectos, el trabajo salga mejor. Sí, yo iba a comentar que quizás uno dice generar un clima de confianza, quizás parece algo complejo, pero con simples quizás rompehielos, ¿no? Tipo, no sé, cuando entramos al aula decimos todos los que les gusta el asado, párense, después párense los que ayer vieron tal película. Parece un juego, pero la realidad lo que estamos haciendo es generando vínculos. Esa es una actividad que es simple, despierta también, yo que tengo a veces muchas horas en la primera hora, que los tengo a todos un poquito dormidos, esto genera que se muevan, que se despierten y a la vez se generan vínculos. Entonces, buscar rompehielos simples, pero que logren generar empatía, generar relaciones, encontrar intereses en común, hacen que este clima de confianza empiece a generarse. Bueno, y seguimos una más. Y estuvimos hablando del rol docente, ¿no? Que ya no es el orador que da su clase magistral, porque seguramente que si seguimos en esa vía nos va a reemplazar un robot. Entonces, nuestro trabajo requiere otra dinámica, ¿no? Que seamos capaces de esto que nosotros acá lo vamos compartiendo con ustedes, que tiene que ver con que seamos proveedores de recursos, que sí que seamos especialistas en nuestro
digamos, en nuestra área curricular, pero no lo sabemos todo, ¿no? A veces la problemática que se encuentra el docente, mismo cuando quiere trabajar con tecnologías que no domina mucho, tiene miedo a no dominar todo, y no se puede dominar todo. Entonces hay que confiar, hay que sí saber de la disciplina, pero digamos que establecer esto de que todos estamos aprendiendo, porque la realidad es que todos estamos aprendiendo en el aula, ¿no? Andrea, vos cuántas cosas aprendiste por parte de los estudiantes, por una mirada, por una forma de solucionar algo que antes vos no lo habías visto de esa manera. No, totalmente. También influye mucho lo generacional, ¿no? Yo tengo se suele decir que uno enseña como aprende o como aprendió, uno está moviéndose de ese rol, está yendo hacia esto de ser el facilitador de la clase, pero hay un montón de herramientas que uno quiere implementar que los estudiantes ya o no las utilizan o han encontrado alguna superadora o conocen algo que uno no conoce que tiene que ver con este lenguaje nuevo que hablan los estudiantes. Todo el tiempo estoy aprendiendo, eso es así. Y se lo celebro que llegar al aula y que un estudiante me enseñe algo, yo lo aprenda y además lo festejemos entre nosotros, porque cuando un estudiante nota que algo que dijo o hizo sumó a un nuevo conocimiento al docente, se siente totalmente valorado, su autoestima sube y le genera ganas de encontrar otras cosas para compartir. Y a nosotros nos alegra porque despertamos un interés, ¿no? El hecho de que post clase busque algún material que nos lo quiera mostrar, tiene que ver con eso, que logramos sacarlos del tedio, del aburrimiento, y tomó el trabajo de buscar cosas y compartirlas. Sí, y creo que dentro de estos roles que están puestos en la presentación, este de visualizador de datos y entrenador de datos me parece muy interesante, porque la realidad es que nosotros tenemos un montón de datos de nuestros estudiantes y esos datos nos tienen que ayudar a rearmar nuestra clase. Nosotros pensamos la clase de una manera y de acuerdo a los resultados y la forma en que cada uno de nuestros estudiantes se comporta frente a esa clase, la próxima clase seguramente la tenemos que reformular. Siempre uno planifica a principios de año lo que va a suceder durante todo el año lectivo. En muchos casos hasta tenemos que presentar esa planificación. Y la realidad es que esa planificación, si no la movemos durante todo el año, hay algo que no estamos haciendo bien. Porque de acuerdo al grupo, seguramente que tendremos que hacer correcciones mínimas o grandes. Porque a veces preparamos nuestra clase para un grupo o planificamos para un grupo que después, cuando llegamos al aula, el grupo es totalmente diferente. Y entonces no hay otra opción que modificar si realmente queremos que ellos aprendan y se interesen en los contenidos curriculares que deben aprender. Bien, seguimos. Y algunas cuestiones que fuimos nombrando, acá se las mostramos un poco más ordenaditas, que tiene que ver con cómo trabajar con estas problemáticas, o con estas, más que problemáticas, con estas metodologías, ¿no? Hablamos de actividades previas, hablamos de organizar la clase, de distribuir roles, porque justamente hablamos de documentar, hablamos de este trabajo en equipo que requiere que los organicemos, ¿no? Que ayudemos a organizarlos, y que luego el rol de documentar, el de la búsqueda, el que busca la información, el que va desarrollando, dependiendo de con qué estemos trabajando, si estamos trabajando en programación o en el desarrollo de algo de forma manual, ¿no? De pronto necesito que
que la persona que tenga mayor, es decir, ayudarlos a que esta distribución de roles tenga que ver con las habilidades que naturalmente tienen. Nosotros decimos que igual estos roles deben ser rotados por una cuestión de que si no se quedan siempre en la misma posición y no prueban. Pero digamos que también es importante que ellos encuentren sus fortalezas. Y en esta distribución de roles tiene que ver también la forma en cómo ellos, nosotros nos encontramos a veces con los diálogos que no, a mí no me gusta nada, no sirvo para nada, ese tipo de comentarios que lo que hacen es bajar su autoestima, ¿no? Entonces, ayudarlos a encontrar su rol dentro de los proyectos de la ABP, el aprendizaje basado en juegos, o sea, utilizando estas metodologías ágiles, creemos que es fundamental. Y, y proporcionar, decimos, unidades didácticas con estrategias de cooperativismo. Siempre actividades en las que tengan que construir en comunidad, juntos. Es necesario también cambiar la forma de evaluar, ¿no? De evaluar tanto estas actividades. Nosotros decimos que tanto individualismo a veces es nocivo, porque luego cuando tienen que ver en el mundo del trabajo, tienen que formar parte de equipos, no saben cómo hacerlo. Y en esto hay una cuestión, nosotros los recibimos en la universidad y tienen como algunos vicios de la formación de equipos, ¿no? Que de pronto hay 1 o 2 que son los responsables y otros 2 que se cuelgan de la mochila y van como haciendo peso, pero no van haciendo aporte. Entonces, este cambio, esta organización, esta distribución de roles, lo que apunta es a mejorar el trabajo de los equipos, ¿no? Que vayan acostumbrándose a, de otra forma, a trabajar en equipo, ¿no? Con mayor responsabilidad. Andrea. No, estaba pensando cuando estabas hablando del tema de evaluar, nosotros utilizamos mucho la evaluación entre pares, la coevaluación, y muchas veces muchas veces uno piensa en generar alguna actividad con un Kahoot, con un Google Form, para evaluar el trabajo. Nosotros lo que proponemos es que ese Kahoot, ese Google Form, lo realicen los estudiantes, lo realicen ellos para ellos. O sea, los dividimos en equipos, o cada uno, si trabajaron en una ABP diferente, generan el formulario que leen el Kahoot y se lo comparten a los otros estudiantes para que lo realicen. Entonces, eso lleva a que, primero, que por las ganas de realizar algo que el otro no pueda responder bien, lo lleva a estudiar mucho más, a investigar mucho más sobre el tema, a encontrar esos tips, esos huevos de Pascua que tienen algunos temas. Entonces, de alguna manera, no solamente están generando una evaluación y están evaluando a sus pares, sino que también están aprendiendo e investigando con mucha más profundidad. Bueno, y vamos a avanzar porque nos avisan que se nos va quedando el tiempo y nos quedaríamos a hablar mucho tiempo más, ¿no? Y en estos desarrollos de los diferentes tipos de aprendizajes, utilizamos otras metodologías, ¿no? Nos valemos de metodologías ágiles que nos permiten la organización, mejorar la organización del trabajo en los equipos. Andrea. Bien, no, las metodologías ágiles en general trabajan, como lo que venimos diciendo, ¿no? Trabajan en equipo, en general vienen en ciclos donde tenemos momentos para evaluar, donde tenemos trayectos y donde es muy, muy importante la interacción y el ver el resultado y ver si hay que no digo comenzar de nuevo, pero sí volver unos pasitos para atrás y volver a arrancar. Y en general se trabaja mucho con lo visual, los post-its son nuestros mejores amigos, ya sean en
sobre una pared o sobre una pizarra o digitales, ¿no? Hoy hay muchas herramientas digitales que nos permiten trabajar este tipo de temas. Bueno, hay unos ejemplos que de pronto surgieron a partir de proyectos, como una escuela que tenía una problemática que cuando llovía el acceso, el llegar hasta la puerta de la escuela era complicado, y los estudiantes con su profesora, una escuela técnica, construyeron unos ecoadoquines que mejoraron justamente la entrada al aula y ya no se embarraban para poder ingresar. O paneles solares, por ejemplo, que arman escuelas técnicas para otras escuelas, ¿no? De pronto el proyecto tiene que ver con eso, con crear algo, un artefacto que no solo quede en la propia escuela, sino que colabore con otras que tengan menos recursos, que estén más alejadas, ¿no? Y que de esa manera están haciendo un trabajo también, un aprendizaje solidario. Lo mismo con, por ejemplo, plantearse el tema de lo que sabemos, los ODS, el problema del medio ambiente, y que de pronto escuelas técnicas trabajan en crear separadores de residuos automáticos, ¿no? Estas son algunas cosas. Y nos va quedando poco tiempo, el tema del ABJ, si querés avanzamos. Sí, avanzo porque hablamos bastante ya sobre la ABJ. No sé si hay algo que querés agregar. Nada, que cuando nosotros jugamos, el juego siempre es sociabilizador, ¿no? Que de pronto, nada, jugamos porque queremos, nadie nos obliga a jugar. Entonces es como que también tenemos otra predisposición al juego, ¿no? Siempre, bueno, va a haber personas que les guste más el juego que otras, pero en general, digamos, la gente se predispone a jugar porque además nuestros aprendizajes desde edad temprana fueron a partir del juego. Algunas cuestiones rápidas de qué es gamificar, ¿no? Hablamos de aprendizaje basado en juegos, y también hay una palabra que anda dando vueltas que tiene que ver con la gamificación, ¿no? Y a veces esto de hacer un cuestionario, Andrea mencionaba, por ejemplo, el Kahoot, o hacer un Quizly, hacer algún tipo de cuestionario interactivo, se cree que eso es gamificar. Y la realidad que no es gamificar. Para gamificar necesito una narrativa, necesito algo. ¿Por qué van a jugar los estudiantes? Se van a sumar a una propuesta de juego si no los atrae. Entonces, ojo con esto, porque no es colocar cuestiones que tengan que ver, que ahora en la siguiente lo vamos a ver, mezclar cuestiones que tienen que ver con que doy premio, estoy gamificando, o sea, requiere un desarrollo, un análisis y una propuesta que realmente involucre, que tenga una historia, que atraviese los desafíos que le vamos proponiendo para llegar a una solución y a un fin. ¿Paso, María? Sí, pasarlo porque... Paso porque estamos con el tiempo, sí. Justito. Bueno, sí. Hay como muchos, en una cosita en la anterior, que hay juegos, una más, esa, que decimos no puedo usar videojuegos porque no tengo tecnología. Los juegos de mesa de pronto sí podemos comprarlos, pero son caros. Bueno, pero hay toda una serie de juegos que se llaman print and play, que uno ingresa, los busca como juegos print and play y los puede imprimir y puede armar su propio set de juegos, ¿no? Entonces también no tiene que ver a veces con la cuestión económica nada más, sino que tiene que ver con despertar las ideas, ¿no? A poder hacer otras cosas. Y nos queda menos de un minuto. Menos de un minuto, por eso. Bueno, y esto era también un poco de juego. No es tan para jugar, sino es para invitarlos a que nos comenten con 3 palabritas. Ustedes ingresan, colocan la palabra Menti en un navegador, en otra pestaña, si están en una computadora, y les va a aparecer un código para colocar un código, ¿no? Y van a encontrar 3 espacios, 3 renglones para poner una palabra
que de pronto, bueno, pueda sintetizar lo que ustedes se llevan de este encuentro. Así que los invitamos a hacerlo y, bueno, y esperamos haber cumplido con el tiempo, aunque pasa de manera veloz cuando uno apasiona, ¿no, Andrea? Sí, así es. Bueno, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Esperamos que haberles dado ganas de llevar al aula un ABP. Cualquier cosa, no sé, estamos por acá. Exactamente. Gracias a la organización, gracias a Cristina Velázquez, de acá de Argentina, que es un motor y que siempre está generando invitándonos a estas propuestas. Muchísimas gracias.